Propiedades de los triángulos. Hablamos de la primera propiedad que nos dice que la suma de los ángulos internos, ¿sí? Entonces, la suma de los ángulos internos aquí lo representamos con alfa, beta y tita. ¿Sí? Son los tres ángulos. Alfa, beta y tita. Entonces, la suma de esos tres ángulos siempre tiene que darme 180 grados. Que es el ejemplo que tengo acá. Tengo el triángulo y tengo tres ángulos internos. La suma de 35 más 80 más 65, que lo tengo acá, siempre tiene que darme 180 grados. Es decir, cuando tengo un triángulo y la suma de sus tres ángulos sea 180, significa que estamos trabajando con la propiedad de suma de ángulos internos. Segunda propiedad, suma de ángulos externos. Tengo el triángulo y los ángulos externos son estos que están acá, ¿sí? Los que están afuera del triángulo. Entonces, la suma de esos tres ángulos tiene que darme 360. Podemos ver el siguiente ejemplo, donde tengo 110, 120 y 130. La suma de esos tres ángulos me da 360 grados. Fíjense que todo este ángulo mide 180. Si esto mide 110, el de adentro tiene que medir 70 para que dé 180. Igualmente acá, si este mide 120, el de aquí adentro mide 60, que es lo que le falta para llegar a 180. Igualmente acá, si esto mide 130, el de adentro tiene que medir 50, que sumado con 130 daría 180. Por lo tanto, esta propiedad me indica que la suma de los tres ángulos externos siempre me tiene que dar 360 grados. Tercera propiedad, dice de los ángulos exteriores. ¿Sí? Fíjese, los ángulos exteriores. Aquí me está hablando de que el ángulo X, ¿sí? Supongamos que este ángulo X, que vamos a explicarlo con el ejemplo que coloqué anteriormente, donde dice que el ángulo X viene siendo 110. Dice que es igual a la suma de los ángulos opuestos internos. Es decir, el ángulo X es igual a la suma de A más C, porque es el opuesto, esto, lo que está aquí, A más C, el ángulo A y el ángulo C. ¿Sí? Entonces, si aquí el ángulo X vale 110, los opuestos son estos dos. Es decir, que si yo sumo 50 más 60, me tiene que dar 110, que es lo que coloqué acá. 110 grados es igual a 50 más 60, ¿sí? Porque es lo que está al opuesto. Si estoy trabajando con 120, el opuesto serían estos dos. Entonces sería que 120 es igual a la suma de 50 más 70, y es verdad, porque 50 más 70 da 120. Si estoy trabajando con 130, me indica que la suma de estos dos, que son los opuestos, me tiene que dar 130, y también se cumple porque 60 más 70 me da 130. Entonces ahí estaría cumpliéndose la tercera propiedad de ángulos exteriores. Las últimas tres propiedades son estas que tenemos acá. La cuarta propiedad dice que los triángulos isósceles. Me dice que cuando tengo un triángulo isósceles, ya sabemos que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿sí? Me dice que si estos dos lados son iguales, los ángulos de abajo, ¿sí? Opuestos al ángulo que hay entre esos dos lados, los ángulos de abajo tienen que ser iguales. Se cumplen acá. Si yo tengo que este triángulo, tengo que AB vale 4 y BC vale 4, ¿sí? Se cumple que los dos lados son iguales. Por lo tanto, los ángulos opuestos, que son estos dos, también deben ser iguales. El ángulo alfa y el ángulo beta deben tener el mismo valor. Y ahí se estaría cumpliendo la cuarta propiedad de los triángulos isósceles. Desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Que el lado A, ¿sí? El lado A sería este que está acá, o el lado menor, ¿sí? Este lado va a ser menor a la suma de los otros dos lados y menor a la resta de esos dos lados. Por ejemplo, si este lado vale 26,
debe ser menor que la suma de estos dos. Y se cumple porque 30 más 40 o 40 más 30 me da 70. Entonces 26 es menor que 70 que da la suma de estos dos. Y si estoy hablando de que es la resta, entonces el 26 es menor que la resta de estos dos. Perdón, mayor que la resta de estos dos. Y se cumple porque 40 le quito 30 me da 10. Entonces el 26 vendría siendo mayor que 10 que da la resta de estos dos. Esa es la quinta propiedad, que es desigualdad triangular. Y por último tengo la sexta propiedad, que es relación lado-ángulo. ¿Sí? Yo tengo esto acá y me está indicando que el ángulo B, perdón, que el lado B, ¿sí?, es mayor que el A y el C. ¿Sí? Porque es el más largo, es mayor que ellos dos. Y también dice que el ángulo que está opuesto a B, que en este caso es el ángulo beta, ¿sí?, o B mayúscula, también va a ser mayor que los otros dos ángulos. Lo vemos acá en el dibujo con valores. El ángulo B es 36, es mayor que 16 y que 25. Se está cumpliendo la relación de lado. Ahora vamos a ver si se cumple la relación de ángulo también. El ángulo beta, o el ángulo B mayúscula, da 110. También es mayor que los otros dos, que uno vale 30 y el otro vale 40. Ya sabemos que las tres sumas de estos tres lados siempre me tiene que dar, de estos tres ángulos, siempre me tiene que dar 180, porque son ángulos internos y lo vimos en la primera propiedad. Entonces el 36 es mayor que los dos lados del triángulo. Y el ángulo mayor, que sería 110, es mayor que los otros dos ángulos, que es 30 y 40.